Mi esposa dijo que ella y mi hijastra pasarían la Navidad con su ex. Ella necesita a su verdadero padre. Si no te gusta, divórciate de mí. No discutí. Acepté el traslado a Japón que había rechazado durante años. Una semana después volvió a casa y me llamó presa del pánico. Me llamo Tom Halverson, y la noche en que mi esposa me anunció que llevaría a mi hijastra a pasar la Navidad con su exmarido, cerró la puerta de un golpe tan fuerte que los vidrios temblaron. Me apuntó con un dedo de uñas rojas y brillantes y habló con una firmeza que sonó como una campana. Lily necesita a su verdadero padre. Si no te gusta, divórciate de mí. No discutí. Me sacudí el aserrín de las manos, abrí mi viejo portátil sobre la mesa de la cocina, y por fin acepté el traslado a Japón que llevaba años rechazando. Una semana después regresó a la casa gritando en mi porche, golpeando la puerta como si aún fuera la dueña. En ese momento, de verdad creía que todo le pertenecía. Nada empezó con gritos. Comenzó como cualquier martes gris en Cedar Falls, Iowa. Salen las carreteras junto al río, gente encorvada dentro de sus abrigos, tratando de resistir otro día laboral de diciembre. Había cumplido un turno completo en la fábrica de papel. Me quedé hasta tarde para apagar un motor que no dejaba de zumbar y pasé por High para comprar leche y un pollo asado. Cuando entré en casa, el ambiente olía a canela y pino. El árbol artificial de la esquina ya estaba encendido, con luces de colores titilando en la ventana delantera. Ese detalle era de Lily. Tenía 10 años y vivía la Navidad como si fuera su ocupación principal. Se deslizó por el pasillo en calcetines. «Papá Tom, ¿arreglaste el techo de la casa de muñecas?», preguntó. Levanté la pequeña casa de madera en la que había trabajado en el sótano. Marcy la había encontrado en mal estado en una venta de garaje. Pasé 3 tardes lijándola y pegándola después del trabajo. «Pruébalo», dije. Lily apoyó ambas manos sobre el techo rosado. No se movió. «Le dije a mamá que tú podías arreglarlo», dijo orgullosa. «Siempre arreglas todo». Ojalá hubiera sido verdad. En la cocina, Marcy estaba frente a la estufa, de espaldas a mí, removiendo una olla con salsa. Tenía los hombros rígidos. Con el tiempo aprendí que su humor se podía medir solo observando cuán tensos estaban. «Oye», dije mientras guardaba la leche en el refrigerador. «Hoy recibimos el bono de Navidad. No es mucho, pero alcanza para la bicicleta y algo más». No levantó la mirada. «Tenemos que hablar», dijo. Esas palabras nunca anuncian nada bueno. «De acuerdo», respondí con cautela. «¿Sobre qué?». Apagó el fuego. Dejó la cuchara y se giró hacia mí. Llevaba una blusa elegante y los labios perfectamente maquillados, aún intactos tras el trabajo. Me llamó la atención que se arreglara más para alguien que no estaba allí que para una noche en casa. «Hablé con Rick», dijo. Rick, su exmarido, el hombre que faltaba a cumpleaños y reuniones escolares, pero siempre tenía una explicación preparada. «¿Sobre qué?», pregunté, aunque ya sentía un nudo en el estómago. «Sobre Navidad», respondió como si fuera evidente. «Nos invitó a la cabaña este año. Quiere recuperar el tiempo perdido con Lily. Ella necesita a su verdadero padre en su vida. Tom, Marcy, ya tenemos todo organizado. Mencioné el servicio religioso, la cena en San Lucas, tus padres». Me interrumpió con un gesto breve. «Esos son costumbres, no planes», dijo. «Tus comidas comunitarias en el salón de la iglesia y tus sillas plegables. Lily merece una Navidad de verdad, con una cabaña grande, un árbol natural y su verdadero padre». Marcó esa palabra con fuerza. Guardé silencio un momento. Creí que yo también formaba parte de eso. «Yo estoy aquí», dije. «Yo le leo, yo la llevo al dentista, yo soy quien llega a la escuela con el gesto torcido». «Tú eres el padrastro», respondió sin rodeos. «No conviertas esto en algo personal. Sabías en qué te estabas metiendo. Rick es su verdadero padre. Ella necesita ese lazo. Tal vez si no fueras tan básico en todo, lo entenderías». Algo pequeño y silencioso se quebró dentro de mi pecho. No fue un quiebre dramático, más bien como una tabla vieja que por fin cede. «¿Y yo dónde quedo?», pregunté. Se encogió de hombros. «Esta vez, en ningún lado. Nos iremos a la cabaña una semana. Salimos el día 23. Si no puedes aceptarlo, puedes pedir el divorcio o lo haré yo». Lo dijo como si repitiera una frase ensayada durante toda la tarde. Desde la sala, Lily llamó a mamá. «¿Vemos la película navideña esta noche?». Marcy no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en mí, esperando una reacción. Ya le había dado demasiadas a lo largo de los años, suplicando, discutiendo, justificándome como un adolescente atrapado rompiendo el toque de queda. Esta vez me quedé inmóvil. Pensé en el correo de Tokio marcado en mi bandeja de entrada. Oferta final, supervisor de mantenimiento de planta, Japón. Lo había rechazado 3 veces porque Marcy no quería irse de Iowa, ni de su salón, ni de la casa de sus padres, que quedaba a 10 minutos. Pensé en mi padre, que trabajó 35 años en la misma fábrica, y siempre me decía que no debía permitir que nadie me tratara como si yo tuviera suerte solo por estar ahí. «Ya veo», dije. Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. «¿Cuándo se lo dijiste a Lily?». «Ayer». Dijo que estaba emocionada. «Quiere ver la nieve en la cabaña».
Rick pasará por nosotras. Claro. De acuerdo, respondí. No te molestaré. Marcy parpadeó. Esa no era la respuesta que ella esperaba. Eso es todo, exigió. No me vas a gritar ni a llamarme egoísta. Dijo que llamaría a un abogado. Negué con la cabeza. No, respondí. Esta noche no. Resopló y regresó a la cocina, murmurando algo sobre mi cobardía. Salí de la cocina dejando atrás el olor a salsa y la pila de sobres sin abrir sobre la encimera, y entré en la sala. Lily había acomodado a la pequeña familia de madera frente a la casa de muñecas. La figura del padre estaba colocada más cerca de la puerta. ¿Hora de la película?, pregunté. Sonrió. ¿Podemos ver otra vez la del ángel en blanco y negro? ¡Qué bello es vivir!, respondí. Sí, podemos verla. Se acomodó bajo mi brazo con una manta, apoyando la cabeza en mi hombro. En la pantalla, la vida completa de George Bailey avanzaba escena tras escena. Pequeños sacrificios y momentos tranquilos que casi nadie parecía notar. Yo miraba, pero pensaba en todas las veces que había rechazado ese trabajo en el extranjero. En cada noche arreglando cosas en esa casa, convencido de que estábamos construyendo algo juntos. A mitad de la película, Lily se quedó dormida. La llevé a su cama, acomodé la colcha bajo su barbilla y me quedé allí un minuto, escuchando su respiración pausada. Abajo, la casa se sentía distinta, extrañamente vacía, incluso con Marcy en el dormitorio y el televisor murmurando de fondo. Me senté a la mesa de la cocina, acerqué el portátil y abrí el correo de Tokio. Escribí a Ken diciendo que si el puesto seguía disponible, quería aceptarlo. El cursor parpadeó al final del mensaje. Lo leí 2 veces, volví a escuchar la voz de mi padre en mi cabeza y presioné enviar. El leve sonido del mensaje al salir resonó más de lo normal en esa cocina pequeña. No hice la maleta esa noche. No dejé ninguna nota. Me quedé sentado un rato, escuchando cómo se encendía la calefacción y cómo la máquina de hielo comenzaba su ruido metálico. Sonidos comunes de una casa que, de repente, ya no sentía como mía. Aún no lo sabía, pero ese clic silencioso al enviar el correo fue el primer paso hacia el día en que Marcy estaría frente a un juez, roja de furia, mientras la verdad finalmente la alcanzaba. Cuando el avión aterrizó en Canadá, sentí algo que no había experimentado en años. Tranquilidad. No era exactamente paz, más bien la calma que queda después de una tormenta, cuando el aire aún huele a lluvia y no sabes si todo terminó de verdad. Tokio brillaba incluso de noche, llena de luces en movimiento, pero nada de eso me pertenecía. Me instalé en un apartamento sencillo. La empresa me asignó una cocina diminuta, una cama angosta y una ventana que daba a una calle, por donde pasaban hombres de negocios apresurados con paraguas negros. A la mañana siguiente caminé hasta la planta junto a mi supervisor, un hombre llamado Kenji. Alto, de voz suave, siempre con una sonrisa educada. Hizo una leve inclinación al presentarme al equipo. Ellos devolvieron el gesto. Respeto simple, automático, sin condiciones. Se sentía extraño después de tantos años caminando con cuidado dentro de mi propia casa. Aquí la gente trabaja duro, dijo Kenji mientras nos colocábamos el equipo de seguridad. Pero también nos cuidamos entre nosotros. Te adaptarás. Asentí, aunque la verdad era que me sentía como un fantasma moviéndose por la vida de otra persona. Durante mi primera semana no dejaba de mirar el teléfono. No había mensajes de Marcy. No me sorprendió. Podía pasar semanas fingiendo que yo no existía si así le convenía. Pero con Lily era distinto. Seguía esperando algo. Una pregunta. Una foto. Cualquier señal. Así que envié el primer mensaje. Le dije que esperaba que se estuviera divirtiendo, que ahora estaba en Japón y que la extrañaba. No hubo respuesta. Lo intenté de nuevo al día siguiente. Le dije que le había enviado un regalo, que tal vez tardaría una semana en llegar y que la quería. Seguía sin recibir nada. Unas noches después compré un pequeño amuleto en una tienda cercana. Un zorro de madera, símbolo de protección. Lo empaqué y lo envié por correo a Cedar Falls. Costó más de lo que había calculado, pero no me importó. De regreso a mi apartamento, me crucé con un padre, una madre y una hija que reían mientras la niña les tomaba la mano y saltaba cada grieta de la acera. Me detuve un instante observándolos hasta que desaparecieron al doblar la esquina. Fue entonces cuando la culpa me golpeó de lleno. Esa sensación pesada que se instala en el pecho, como si alguien apretara con fuerza desde adentro. ¿Había abandonado a Lily? ¿De verdad era distinto a Rick, que se iba cada vez que las cosas se complicaban? Intenté apartar esos pensamientos, convenciéndome de que necesitaba distancia, tiempo y claridad, pero la culpa tiene la costumbre de filtrarse igual que el aire frío del invierno por ventanas viejas. Todas las noches revisaba mi correo, y todas las noches seguía vacío. Un sábado quedé para comer ramen con un compañero de trabajo más joven llamado Dichi. Notó que miraba el teléfono una y otra vez. ¿Esperas a alguien?, preguntó. Dudé si decir mi hija o mi hijastra. Asentí. Complicado, dijo. Podría decirse eso. Me observó con la misma paciencia silenciosa que le había visto en la planta. Los asuntos familiares nunca son simples, dijo con suavidad. Pero la verdad siempre sale a la luz. En ese momento no sabía cuánta razón tenía. El giro llegó el martes siguiente.
Estaba sentado en el balcón de mi apartamento comiendo soba de una máquina expendedora cuando abrí Facebook, algo que casi nunca hacía. En la parte superior apareció una publicación de una vecina de Iowa. Era una foto. Marcy y Lily estaban de pie frente a una gran cabaña cubierta de nieve. Marcy llevaba un suéter rojo que reconocí porque se lo había comprado la Navidad anterior. A su lado estaba Rick, su exmarido. Llevaba mi suéter navideño, el viejo verde con el pino bordado que a Lily le encantaba porque decía que parecía feliz. Todos parecían contentos. Una familia perfecta. Navidad familiar en la cabaña, decía el texto con 2 corazones. Me quedé mirando la imagen hasta que la comida se enfrió. Algo me dolió. No era solo celos ni solo traición. Fue entender que me había mirado a los ojos. Me había dicho que Lily necesitaba a su verdadero padre, y luego había entrado sin dudar en la vida que siempre quiso. Sin mí. Acerqué la imagen y entonces llegó el segundo golpe. Lily no sonreía. No de verdad. No con esa sonrisa entrecerrada que siempre me dedicaba. Parecía confundida, un poco perdida, como una niña a la que le dicen que se quede quieta para una foto que no quiere. Eso me atravesó. Fue como romper algo y arreglar otra cosa al mismo tiempo. Cerré la aplicación y me cubrí el rostro con ambas manos. Sentí como la vieja culpa empezaba a transformarse en algo distinto, pero lo peor aún no había llegado. 2 días después estaba en la sala de descanso, cuando Dai entró con el teléfono en la mano. Tom dijo con cautela, ¿tu apellido es Halverson? Sí, respondí despacio. Giró la pantalla hacia mí. Había encontrado un aviso legal publicado en un sitio público del condado. Una solicitud de divorcio presentada por Marcy Halverson. Motivo: abandono. Fecha: 3 días después de mi salida a Japón. Sentí un hueco en el pecho. Decía que me había ido sin intención de regresar y que la casa y todos los bienes debían quedar a su nombre. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Ella sabía que aceptaba el trabajo, murmuré. Me vio enviar el correo. Prácticamente me empujó hacia la puerta. Dai asintió con lentitud. A veces la gente miente cuando la verdad resulta incómoda. Me dejé caer en la silla. No solo estaba bien sin mí. Intentaba borrarme por completo. Volví a abrir el correo electrónico. Nada de Lily. Nada de nadie. Mi teléfono vibró con una notificación de seguimiento. El amuleto que le había enviado a Lily había sido entregado hacía 2 días. No hubo respuesta. Claro que no. Marcy debió interceptarlo. Por primera vez sentí rabia, no la que grita y pierde el control, sino una ira fría y consciente que se asienta hondo. Miré por la ventana hacia la calle estrecha de abajo. La nieve comenzaba a caer de forma suave. Silencio. Tokio seguía tan agitado como siempre, pero dentro de mí se formó una claridad firme. No iba a volver a Iowa para arreglar mi matrimonio. Iba a proteger a una niña que merecía la verdad y asegurarme de que su madre finalmente enfrentara las consecuencias. Reservé el vuelo de regreso esa misma noche. Aterricé en Iowa en una mañana fría y ventosa, de esas en las que el aire quema las mejillas apenas sales del aeropuerto. El aeropuerto regional de Waterloo estaba tranquilo, con solo algunas familias usando botas y abrigos gruesos, arrastrando maletas sobre la nieve sucia. No había nadie esperándome. No me importó. De todos modos no estaba preparado para que me vieran. Había organizado todo con anticipación y reservado una habitación pequeña en la base de veteranos de guerra de la calle Franklin. No era nada lujosa, solo una cómoda y una ventana con vista al estacionamiento, pero se sentía firme y honesta, como el tipo de lugar donde uno se queda cuando tiene asuntos importantes que resolver. Dejé la mochila en el suelo y permanecí allí un momento, respirando el olor a madera antigua y café recién hecho desde el amanecer. Un veterano de cabello rapado me saludó con la cabeza en el pasillo. Hacía tiempo que no te veía, Tom. ¿Todo bien? Ya casi, respondí. Solo necesito unos días para resolver algunas cosas. Me dedicó esa mirada que comparten los hombres mayores cuando saben que algo no anda bien, pero tienen la decencia de no entrometerse. Esa tarde pasé frente a mi antigua casa. La entrada estaba vacía. La corona navideña seguía colgada en la puerta, un poco torcida. En la ventana delantera, el árbol artificial todavía parpadeaba con luces de colores. Por un instante tuve que esforzarme para no detener la camioneta, subir los escalones y golpear la puerta. En lugar de eso, seguí conduciendo. Necesitaba datos antes de enfrentar nada. Mi primera parada fue la cooperativa de crédito Blackhawk. La cajera Denise, que me conocía desde hacía años, parpadeó al verme. Tom, pensé que te habías ido al extranjero. No de forma permanente, dije. Bajó la voz. Tu esposa vino intentando retirar todo el dinero de la cuenta conjunta. Armó un escándalo cuando le explicamos que no podía hacerlo sin tu firma. Exigió hablar con el gerente y luego con la junta. Tuvimos que pedirle que se retirara. ¿Dijo por qué?, pregunté. Denise suspiró. Dijo que habías abandonado a la familia y que necesitaba los fondos para gastos urgentes, pero ya sabes cómo funcionan las reglas. Asentí. Sí, lo sé. Me entregó una copia impresa de los últimos 3 meses de movimientos. Mis transacciones en una página, sus intentos de retiro en otra. Gracias, Denise. Cuídate, te ves cansado. Estoy en eso. La siguiente parada fue He. No tenía hambre, pero necesitaba ver el lugar donde medio pueblo se reunía.
donde los rumores corrían sin freno. Empujé un carrito lentamente por el pasillo de frutas y verduras, escuchando. En los pueblos pequeños la gente no habla tan bajo como cree. Se escapó con alguien en Japón. La pobre Marcy quedó sola con la niña y todas las cuentas. Igual que su primer marido siempre sabe cómo desaparecer. Doblé la esquina y casi choqué con la cajera, Sandy, que me había cobrado incontables veces. Abrió los ojos de par en par. Dios mío, Tom. Entonces estaba mintiendo. Negó con la cabeza. Nos dijo que te fuiste del pueblo con una mujer de la mitad de tu edad, después de gastarte el bono. Solté un suspiro lento. Eso no es verdad. Cruzó los brazos. Siempre me pareciste un hombre serio. Ella vino 3 veces esta semana quejándose de todo. Al final dejé de preguntarle cómo estaba. Se lo agradecí más de lo que dije. Gracias, Sandy. Le va a dar algo cuando se entere de que regresaste. Ten cuidado. Esa noche me senté en la cama de la base de veteranos con todos los recibos y pruebas esparcidos frente a mí. Registros financieros, capturas de pantalla, copias de correos electrónicos, la solicitud de divorcio impresa con la palabra abandono, mirándome como una acusación. Pero lo que más me golpeó no fue un documento legal. Fue el dibujo, el que Lily me había hecho antes de irse. Nosotros dos tomados de la mano junto a un árbol de Navidad. Lo llevaba guardado en la mochila. Lo dejé sobre la cama y me quedé mirándolo. ¿Pensaba que me fui por su culpa? ¿Creía que ya no quería ser su padre? Ese pensamiento casi me dejó sin aire. A la mañana siguiente llamé a la escuela. En recepción me pasaron con la consejera, la señora Callahan. Tom, dijo con alivio. Me alegra mucho saber de ti. ¿Has hablado con Lily? Pregunté. Sí, está confundida. Otra vez esa palabra. Preguntó a dónde te habías ido. Le dije que a veces los adultos tienen situaciones complicadas que resolver, pero que la querías. Lloró. Dijo que su madre le dijo que preferiste Japón antes que a ella. Apreté el teléfono con fuerza. ¿De verdad dijo eso? Sí, lo siento, Tom. Las náuseas y la ira se me mezclaron en la garganta. Gracias, dije en voz baja. Eso significa más de lo que imaginas. Cuando terminó la llamada, me quedé sentado un largo rato mirando el suelo. En ese instante, la duda desapareció. La culpa que había sentido por irme se desvaneció por completo. Yo no había fallado. Marcy le había mentido a Lily. Y no iba a permitirlo. Pasé los 2 días siguientes armando mi caso. Mi viejo amigo Eric Jensen, a quien conocía desde el instituto, ahora era abogado y trabajaba en una oficina pequeña detrás de la gasolinera Casey's. Me recibió durante su descanso del mediodía, revisó la carpeta y dejó escapar un silbido bajo. Se metió en un problema serio, dijo. Intentar vender la casa, presentar una demanda por abandono 3 días después de que te fueras y bloquear tu contacto con Lily no le va a caer nada bien al juez. Entonces, ¿qué hago? Pregunté. Presentas una respuesta, dijo, y te presentas a la audiencia. Su abogado va a asumir que sigues fuera del país. Esa es tu ventaja. ¿Alcanzará para proteger a Lily? Asintió. Si todo lo que me contaste es cierto, y todo indica que lo es, esto va a salirte bien. Cerró la carpeta y me la devolvió. Mantén la calma, Tom. No la enfrentes. Deja que el tribunal se encargue. Eso fue lo más difícil, mantener la calma. Esa noche me senté en el estacionamiento de la BF de Bailo, mirando el juzgado al otro lado del río. Volvía a nevar. Copos grandes giraban bajo las farolas. Pensé en Lily durmiendo en algún punto del pueblo, quizá abrazando el zorro de peluche que le había ganado en la feria del condado 2 veranos atrás. Pensé en su expresión en la foto de la cabaña. No estaba sonriendo, no de verdad. En ese momento tomé una decisión. No iba a volver para recuperar un matrimonio. Iba a volver para recuperar a una hija. 2 mañanas después, con mi mejor camisa y mi vieja chaqueta marrón de Carhartt, subí las escaleras del juzgado con la carpeta bajo el brazo. Empujé la pesada puerta de vidrio y entré. El juzgado del condado de Black Hawk siempre imponía respeto, incluso en días soleados. Esa mañana, con el cielo bajo y gris y el viento cruzando el río, se sentía como un campo de batalla. Mis botas resonaban sobre las baldosas mientras avanzaba por el pasillo largo hacia la sala 2B. Eric ya estaba allí, sentado en un banco con un montón de papeles sobre las piernas. Al verme, se levantó y me dio un apretón de manos firme. ¿Listo? Preguntó. Tan listo como puedo estar. Asintió mientras se acomodaba la corbata. Marcy todavía no llegó. Probablemente cree que sigues en Japón. Eso nos favorece. Entramos a la sala. La calefacción estaba demasiado alta, y los radiadores viejos silbaban en las esquinas. Había varias personas sentadas en los bancos. La mezcla habitual de vecinos lidiando con multas, custodia y disputas de propiedad. En un pueblo pequeño, los juzgados nunca están vacíos. Tomé asiento en la mesa de los demandados. La jueza aún no había entrado. Marcy tampoco. Por un instante me permití respirar. Mis manos descansaban sobre la carpeta. Mi evidencia. Mi verdad. Pesaba más de lo que aparentaba. La puerta se abrió detrás de mí. Unos tacones resonaron sobre el suelo. Marcy entró con un abrigo largo de lana roja, cuello forrado de piel y botas que parecían nuevas. Probablemente un regalo de Navidad para ella misma. Llevaba el cabello rizado, maquillaje impecable, labios brillantes como una señal de advertencia.
Justo detrás venía su abogado, un hombre más joven con un traje caro y una sonrisa confiada. Marcy recorrió la sala con seguridad hasta que sus ojos se cruzaron con los míos. Se quedó inmóvil. Fue solo un segundo, pero bastó. Vi sorpresa, molestia y un destello de pánico. Intentó ocultarlo con una sonrisa forzada. Vaya, dijo lo suficientemente alto para que otros escucharan. Al final decidiste aparecer. No respondí, no hacía falta. Eric se inclinó hacia mí y habló en voz baja. No muerdas el anzuelo. Deja que hable. La jueza entró entonces. Una mujer severa, de cabello gris acero y lentes bajos. Todos se pusieron de pie. Cuando volvimos a sentarnos, revisó el expediente. Caso número 24.781. Halverson contra Halverson. Divorcio y custodia. Su mirada fue de una mesa a la otra. Señor Halverson, no lo esperaba hoy. La demanda sostiene que usted abandonó el país de forma indefinida. Marcy juntó las manos con gesto contenido. Su señoría, eso fue lo que yo entendí. Él se fue. Eric se puso de pie. Objeción, su señoría. Mi cliente no abandonó a nadie. La jueza levantó una mano. Llegaremos a eso. Luego me miró. Señor Halverson, ya que está presente, el tribunal escuchará su versión. El abogado de Marcy intentó intervenir, pero la jueza lo detuvo. Todavía no, señor Langford. Tome asiento. Lo hizo. La jueza volvió a mirarme. Señor Halverson, puede proceder. Me levanté. Tenía las palmas húmedas, pero mi voz salió firme. Salí del país porque mi esposa me dijo que ella y Lily pasarían la Navidad con su exmarido, expliqué. Me dijo que Lily necesitaba a su verdadero padre y que, si no estaba de acuerdo, podía pedir el divorcio. Un murmullo recorrió la sala. Seguí hablando. Acepté un traslado a Japón después de rechazarlo varias veces, por el bien de esta familia. Le envié mensajes y regalos a Lily. Nada llegó. Más tarde supe que fueron bloqueados o interceptados. Abrí la carpeta y deslicé un conjunto de correos electrónicos impresos sobre la mesa. Son registros con fechas y confirmaciones de seguimiento. Luego añadí otro grupo de documentos. Estos son intentos de la demandante por retirar todos los fondos de nuestra cuenta conjunta y vender la casa conyugal sin mi autorización. El rostro de Marcy se puso rojo. Eso no es cierto, murmuró. Señora Halverson, dijo la jueza con firmeza. Tendrá su turno. Eric me pasó otro documento y lo entregué. Y esta es la solicitud de divorcio presentada 3 días después de mi salida, alegando abandono. La jueza revisó los papeles con el ceño fruncido. Di un paso atrás. Su señoría, no abandoné a mi familia. Me expulsaron y luego intentaron reemplazarme. Marcy golpeó la mesa con las manos. Por favor, está mintiendo. Se fue con una mujer en Japón. Pregúntenle a cualquiera. La jueza pareció levemente intrigada. ¿De verdad? Antes de que su abogado pudiera detenerla, Marcy respondió que sí, y pidió que preguntaran en High, que todos lo sabían. Esa fue la oportunidad que Eric esperaba. Resulta interesante que diga eso, comentó al ponerse de pie. Su señoría, tenemos una testigo presente. Todos se giraron cuando Sandy, la cajera de High, se levantó con su bolso. La jueza asintió y ella avanzó. Conozco a Tom y a Marcy desde hace años, dijo con claridad. Marcy contó a todos que Tom se fue con una mujer más joven y la dejó con todas las cuentas. Nunca me cerró esa historia. Verlo aquí confirma que no decía la verdad. Un suspiro colectivo recorrió los bancos. Marcy apretó la mandíbula y protestó que Sandy no sabía nada, pero ya era tarde. La jueza se recostó y juntó las manos. Señora Halverson, usted presentó una demanda por abandono 3 días después de que su esposo partiera por un traslado laboral documentado. Intentó liquidar bienes sin autorización. Bloqueó la comunicación entre la menor y su padrastro, a quien la niña considera una figura paterna. ¿Comprende la gravedad de esto? Marcy abrió la boca y no dijo nada. Con base en las pruebas, continuó la jueza, el tribunal observa un patrón de deshonestidad y manipulación. El abogado de Marcy intentó intervenir, pero fue detenido. Mi decisión es la siguiente, dijo la jueza mientras firmaba. La autoridad temporal principal para la toma de decisiones recae en el señor Halverson. Se ordena a la señora Halverson cesar cualquier intento de venta de la propiedad. Un auditor revisará la conducta financiera. Se designará al tutor Ed Lightum para evaluar el interés superior de la menor. Y la señora Halverson deberá reembolsar cualquier fondo retirado de manera indebida. El rostro de Marcy se tensó. Esto es absurdo. Ni siquiera es su verdadero padre, gritó. La mirada de la jueza se endureció. A veces los verdaderos padres son quienes se quedan, señora Halverson. La sesión terminó. Las sillas se movieron. La gente murmuró. Marcy salió furiosa con su abogado detrás. Entonces escuché algo pequeño romper el ruido. Papá Tom, me giré. Lily estaba en la puerta junto a la consejera escolar. Tenía los ojos húmedos, pero su sonrisa era real. Corrió hacia mí y me rodeó la cintura con los brazos. Sabía que no me ibas a dejar, susurró. No pude hablar. Le tomé la mano y apoyé la otra en su nuca mientras la sala se vaciaba. Ese abrazo fue el punto de inflexión. Yo no era el hombre que se fue. Era papá. La semana siguiente a la audiencia, la casa tuvo un silencio distinto al de antes. No estaba vacía, estaba en calma. Volví a vivir allí de forma temporal por orden judicial, mientras el tutor realizaba su evaluación.
Lily se quedaba cada 2 noches, y cuando no estaba, aún así me sorprendía mirando el pasillo esperando escuchar sus pasos. Tenía una forma de llenar la casa incluso en silencio. Tarareaba mientras se cepillaba el cabello. Golpeaba la mesa con los dedos mientras hacía la tarea. Le hablaba en voz baja a la vieja casa de muñecas de madera que yo había reparado, moviendo las pequeñas figuras de la familia de una habitación a otra, como si les estuviera dando una vida mejor dentro de esas paredes diminutas. La primera noche que durmió en mi casa, se metió en mi cama cerca de las 2 de la mañana. No dijo nada, simplemente me rodeó el pecho con un brazo, como si temiera que pudiera desaparecer. Sigo aquí, murmuré en la oscuridad. Asintió contra mi hombro y no me soltó. La tutora de Lightum llegó ese jueves por la tarde. Se llamaba Donna, llevaba un abrigo azul oscuro y un portapapeles bajo el brazo. Recorrió la casa de arriba a abajo, tomando notas y haciendo preguntas. ¿Dónde guarda Lily sus trabajos escolares? En el armario del pasillo, en el tercer estante. ¿Quién la ayuda con la tarea? Yo. Y a veces la señora Callahan en la escuela. ¿Cuándo te llama papá? ¿Desde cuándo lo hace? Desde que tenía 3 años. Donna se detuvo y me observó con una mirada tranquila y reflexiva. Eso es importante, Tom, dijo. Más de lo que imaginas. Cuando se fue, ya tenía suficiente material como para llenar su propia carpeta. Esa noche preparé la cena. Sándwiches de queso a la plancha y sopa de tomate. Nada elaborado. Pero a Lily le encantaba mojar las puntas del sándwich en la sopa y decir que se sentía muy elegante. Me habló del colegio, del nuevo cachorro de su amiga Clara, de un dibujo que estaba haciendo para el tutor Lightum. Puedo dibujar lo que quiera, dijo. ¿Y qué estás dibujando ahora? A ti y a mí en el festival de Navidad. El de la máquina de palomitas y las esculturas de hielo. Tragué saliva. Fue una buena noche, dije. La mejor. Respondió sonriendo lo justo para mostrar el pequeño espacio que había dejado la muela que se le cayó. Momentos así hacían que todo valiera la pena. Y entonces, justo cuando la semana llegaba a su fin, Marcy volvió. Era lunes por la mañana. Había nevado durante la noche lo suficiente como para cubrir las grietas de la entrada. Acababa de servirme un café cuando escuché un golpe seco que hizo vibrar la ventana. Luego otro. Después, pasos rápidos crujiendo sobre la nieve. Tom. Golpes fuertes contra la puerta. Abre ahora mismo. Dejé la taza. Respiré hondo y caminé hasta la puerta principal. Al abrir, una ráfaga de aire helado entró junto con el sonido de su respiración agitada. Marcy estaba en el porche, con el cabello revuelto, el abrigo desordenado y las botas abiertas, cubiertas de nieve. Tenía los ojos muy abiertos, casi desbordados. ¿Crees que ganaste? Gritó. ¿Crees que esto terminó? Pregunté con calma. No tienes ningún derecho legal a estar aquí. Avanzó hasta que sus botas tocaron el umbral. Ese juez me humilló delante de todos. Arruinaste mi vida. Yo no arruiné nada, respondí. Dije la verdad. El tribunal hizo el resto. Cerró los puños. Me robaste a mi hija. Eso no es algo que se pueda robar, dije. Y tú lo sabes. Por un instante su expresión cambió. No fue rabia, fue algo parecido al miedo o al reconocimiento. Pero lo apartó enseguida. ¿Te crees un héroe? Murmuró. No eres nada. Nada. Detrás de ella, un vehículo se detuvo en la entrada. Miré más allá y entendí que no era su todoterreno habitual. Era la camioneta de su exmarido. Rick estaba sentado al volante, con los brazos cruzados. No bajó. No la saludó. Ni siquiera la miró. Permaneció inmóvil. En ese momento supe que algo había cambiado. Marcy se giró siguiendo mi mirada. Ya puedes irte, le espetó. Él no bajó la ventanilla. No respondió. Puso reversa, salió de la entrada y se marchó sin decir una palabra. Marcy volvió a mirarme con los ojos encendidos. Es un cobarde, dijo. Un cobarde patético. Tú y él. Sujeté la puerta. Por tu propio bien, dije en voz baja. Deberías irte. Soltó un grito ahogado, pura frustración, y se dio la vuelta con pasos pesados sobre la nieve. Resbaló una vez en el hielo, se sostuvo, y siguió caminando, murmurando insultos mientras desaparecía por la acera. Cerré la puerta. El sonido fue seco y definitivo. 2 horas después abrí mi correo y encontré un mensaje nuevo. El asunto decía Rick Daniel. Dudé un momento y luego lo abrí. Tom, he terminado con Marcy. No sabía de las mentiras. No sabía que había presentado una demanda por abandono. No sabía que estaba usando a Lily para castigarte. Después de lo que pasó en el tribunal entendí que yo tampoco la quería en mi vida. Lamento la parte que me tocó en todo esto. De verdad. Y por si sirve de algo, eres el único padre real que Lily ha tenido. Vamos a denunciarlo. Rick. Solté un suspiro largo. No era perdón ni cercanía. Era una verdad inesperada viniendo del lugar menos pensado. Esa noche, mientras el sol se apagaba dejando una luz naranja suave en la sala, Lily se subió al sofá con algo escondido a la espalda. Te hice algo, dijo. Sonreí. ¿Sí? ¿Qué es? Sacó una pequeña figura de madera del viejo juego de la casa de muñecas. El pequeño papá de madera. Solo que ahora tenía la camisa pintada de marrón, como mi chaqueta, unas líneas grises en el cabello, y en la base, con una letra firme de niña de 10 años, había escrito mi nombre. Me la puso en la mano. Se parece a ti. Tuve que tragar saliva antes de poder hablar. Es perfecto, dije al fin. Apoyó la cabeza en mi brazo. Ahora podemos arreglarlo todo, ¿verdad, papá? La rodeé con el brazo por los hombros. Sí, respondí en voz baja, podemos. Más tarde, cuando ya dormía,
Me quedé de pie junto a la ventana de la sala, mirando el reflejo tenue de la luz del porche sobre la nieve. Entendí entonces que nada de aquello había nacido de los gritos, la amargura o el deseo de castigo. Todo había surgido de permitir que la verdad sonara más fuerte que la mentira, de mantenerme firme mientras quien intentó quebrarme se derrumbaba por sus propias decisiones, de actuar con calma, con honestidad, cuando más importaba, y de elegir a Lily, siempre.